Ya, vamos a partir al tiro entonces. Bueno, sean todos muy bienvenidos a la cuarta y última sesión del curso sobre grandes pensadores e ideas de Occidente. Hoy día tenemos el honor de tener al profesor Alejandro San Francisco con nosotros. Alejandro es profesor académico en la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica. También es doctor en Historia de la Universidad de Oxford, director de formación del Instituto de República y director del proyecto de Historia de Chile en la Universidad San Sebastián. El tema que hoy día nos convoca es Marx y el Manifiesto Comunista. Clave destacar que todas las preguntas, y eso lo vayan dejando en el chat porque después vamos a hacer una ronda de preguntas. Y bueno, Alejandro, muchas gracias por estar acá con nosotros, así que le dejo la palabra, profesor. Muchas gracias, Sofía, por la invitación y un agrado participar en este ciclo de Chile Siempre y República sobre pensadores relevantes en la cultura y la política de Occidente. Hoy nos toca tratar sin duda a quien es uno de los pensadores más influyentes del siglo XIX en el siglo XX. Karl Marx fue un hombre de su tiempo. Él nació en 1818, hace un par de años solamente se conmemoró el bicentenario de Karl Marx, y en distintos lugares del mundo aparecieron estudios, nuevas biografías, trabajos, artículos de prensa, para tratar de escrutar lo que es el pensamiento, algunos aportes fundamentales, la vigencia o no de sus postulados, y ciertamente también de algunas de sus obras. Marx, si bien escribió en el siglo XIX, murió en 1883, llegó a su momento de auge con el triunfo de la Revolución Bolchevique en 1917, que organizada por Lenin y el Partido Comunista Bolchevique de Rusia, lo que tenía por objetivo era transformar el orden vigente en la Rusia de los zares, y después transformar el orden vigente en la Rusia revolucionaria de la transición o liberal parlamentaria de Kerensky, para construir el primer régimen comunista del mundo. Y en ese sentido, el pensamiento, el sustrato ideológico que había detrás era precisamente el marxismo. Y de hecho, Lenin proclamaba que Marx, o la ideología de Marx, era omnipotente porque era verdadera, y él la asumía, se apropiaba de ella y la aplicaba para el caso soviético. Y en el siglo XX el marxismo se convirtió en una verdadera religión secular, en una ideología que fue mucho más allá de la simple idea política que representaba. Y como dice Robert Service, el gran estudioso de la revolución bolchevique y de la historia de Rusia en el siglo XX, en su libro Camaradas, los seguidores de Marx estudiaban los escritos del padre del comunismo del modo que los cristianos examinan la Biblia, es decir, tenía un cierto contenido religioso, de verdad revelada, y en ese sentido debemos entender entonces la influencia de Marx. Cuando uno se aproxima a la figura de Marx, hay que entenderlo en su tiempo, que es el siglo XIX. Marx es una persona, es un alemán, es un racionalista del siglo XIX, era una persona profundamente convencida en la importancia de la razón, que era una de las corrientes principales que habían emergido en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, y que pensaba que la ciencia o el uso de la razón podrían cambiar el mundo en que vivía Alemania o Europa en ese momento. En ese sentido, él estudió primero Derecho, pero se dedicó fundamentalmente a la filosofía, a la sociología, a la historia, a la economía política y al periodismo. Sobre eso escribió en distintos medios de comunicación, tanto en Alemania como en Inglaterra y en otros países, pero además escribió libros y otros documentos. La idea de fondo de Marx, después de abandonar el derecho y de convencerse de las ideas socialistas en sentido amplio, era elaborar un pensamiento para las clases trabajadoras
de Europa. Y en ese sentido, el manifiesto del Partido Comunista debe entenderse como una obra de circunstancia que se escribió en 1848 con su socio, con su partner, con su colega, con su amigo Friedrich Engels, y ellos dos lo que hacen es una obra que sea útil para los trabajadores europeos. Y esto es bien interesante porque es una obra por encargo y es una obra que si ustedes pusieran en páginas en Word, en letra 12, espacio simple, no ocupa más de 20 o 25 páginas, es decir, es una obra muy, muy pequeña y el sentido que tiene el trabajo de Marx es un trabajo que representa una especie de credo, un trabajo para convencer. No es una elaboración teórica de gran profundidad. Marx tiene otras obras más robustas, más difíciles, ciertamente menos leídas, como es El Capital, en 3 volúmenes, cada uno de unas 1000 páginas. En cambio, el Manifiesto Comunista es un texto breve. La edición que ocupo yo, por ejemplo, es la edición de crítica que apareció en 1998 para el 150 aniversario del Manifiesto del Partido Comunista y que tiene prólogo de Eric Hobsbawm, el gran historiador marxista británico. Y que tiene una buena introducción, tiene la parte edición en castellano y luego la edición en alemán. La edición en castellano no tiene más de 45 páginas, es decir, es un libro, repito, muy breve, muy sintético. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo muy claro que es convencer, es invitar a pensar de manera fácil lo que deben hacer los trabajadores en la sociedad que les toca vivir, que es la sociedad burguesa, así le llama Marx y Engels, del siglo XIX europeo. Una cosa que hay que tener previamente en cuenta, o un par de cosas que hay que tener previamente en cuenta, es que Marx critica ciertas ideas vigentes en su tiempo, a mediados del siglo XIX. Explico unas 2 o 3 de ellas, o las menciono al menos. La primera es que en Alemania estaba vigente y con gran importancia las ideas de Hegel. Había hegelianos de izquierda, hegelianos de derecha, pero el pensamiento dialéctico de Hegel, esta idea de que la historia avanzaba según una tesis, una antítesis de la cual emergía una síntesis, a la cual suponía una nueva antítesis, emergía una nueva síntesis, que pasaba a ser una nueva tesis, a la cual suponía una antítesis, y había una nueva síntesis, es decir, que la historia avanzaba de acuerdo a la contraposición de ideas, es decir, la dialéctica de las ideas. Marx sostiene, habiendo tomado eso, que Hegel lo que había hecho era poner de cabeza el planteamiento y lo que había que hacer era darlo vuelta y ponerlo de pie, porque lo que había en Hegel era un mero idealismo y eso había que transformarlo en realidad, de manera que había que pasar de la dialéctica de la materia, perdón, de la dialéctica de las ideas de Hegel a la dialéctica de la materia, que es la que expone Karl Marx. Y eso es un primer cambio fundamental. El materialismo dialéctico de Marx es una de las tesis fundamentales que él plantea y que se va a transformar también en un materialismo histórico, como veremos al comenzar el manifiesto del Partido Comunista. Una segunda crítica que él hace a planteamientos previos o vigentes en su tiempo es la crítica al socialismo utópico. Marx no es el inventor del socialismo, ya había socialismo en Europa. Pensemos que la gran idea del siglo XIX es la idea liberal, o si la ponemos en otro concepto, esta idea del siglo XVIII, la idea del progreso. Bien, Marx y otros plantean un nuevo pensamiento que va a tener más vigencia en el siglo XX, pero que es del siglo XIX, que es la idea socialista. Pero él sostiene que los socialistas utópicos o socialistas de distintas formaciones, pre-marxistas o pre-socialismo científico, como él las llamaba, lo que hacían era atenuar la lucha de clase, es decir, la contraposición entre los burgueses y los proletarios, y por otro lado, conciliar los antagonismos que existían entre estas dos clases sociales
y por ello lo que hacían es soñar con un mundo que era imposible. En el fondo lo que sostenía Marx es que los socialistas utópicos tenían una fe fanática en la superstición en la cual creían y ciertamente estaban sugestionados por ciertos efectos milagrosos que podían tener esta idea socialista utópica. Y por eso estaba convencido que los movimientos obreros se iban a oponer también a los socialismos utópicos. Esa es una segunda idea que yo creo que tienen que tener clara, que Marx condena de las ideas vigentes. Y la tercera la plantea en un texto muy notable y muy breve, que se llama Las tesis sobre Feuerbach, que son 11 tesis muy breves que pueden caber en una o dos páginas, y que es muy valioso y que vale la pena tener en la cabeza. Pero él se pregunta o plantea qué han hecho los filósofos hasta ese momento y de qué se trata lo que hay que hacer. Y el planteamiento de Marx es el siguiente: los filósofos, esta es la tesis 11 sobre Feuerbach, los filósofos se han dedicado a comprender el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Y esto es crucial porque junto con hacer la crítica a los filósofos que existían hasta ese minuto, por tratar de comprender el mundo como el mundo es, dice lo que deberían hacer los pensadores, que es cambiar el mundo, transformar el mundo. Y esto resume muy bien lo que es Marx en el fondo. Marx es un revolucionario. Marx es una persona que cree en la transformación radical del orden existente y no una persona que solo se conforma con el análisis social, por muy inteligente o valioso que ese análisis social pueda ser. Si no hay una intención de cambiar el mundo, ciertamente no hay una noción verdadera de marxismo. Por eso yo creo que es necesario entender que el marxismo es una idea para la acción política, una idea para la acción social, una idea para la acción revolucionaria y no una simple idea cualquiera. Y en ese sentido un trabajo muy notable del propio Hobsbawm lleva precisamente ese título: ¿Cómo cambiar el mundo? Ahora este es un estudio sobre el comunismo y la idea comunista en los siglos XIX y XX, o sea, desde el manifiesto comunista hasta el siglo XX, pasando por la revolución bolchevique, la era del antifascismo e incluso por el marxismo gramsciano y las eventuales vigencias o no que tendría el marxismo hasta hoy. En ese esquema, entonces, debemos entender el marxismo como una idea para la revolución, para el cambio social de la sociedad existente en Europa, específicamente en Alemania o en Inglaterra a mediados del siglo XIX. ¿Por qué es tan importante, y ya entramos al manifiesto mismo, por qué es tan importante el manifiesto del Partido Comunista en la práctica? ¿O por qué se vuelve tan importante desde el punto de vista del análisis? Hobsbawm sostiene que una idea central que plantea Marx a lo largo de su obra, no solo aquí, es que el modo de producción capitalista no es la etapa final de la historia, sino que es una fase temporal en la historia de la humanidad. Y eso es muy relevante porque cuando las sociedades estiman que han llegado a la fase final de la historia, no hay nada que transformar. En cambio, al sugerir Marx o al plantear Marx que es una etapa intermedia, bueno, es una etapa intermedia hacia la revolución que deben hacer los proletarios, y es así que va a ser la fase final de la historia. Y lo segundo es que reconoce las tendencias históricas del desarrollo capitalista a largo plazo. Y eso también tiene relevancia porque vale para el tiempo histórico, vale para el tiempo presente, el tiempo político, y vale para el tiempo utópico, el tiempo futuro. Entonces, a la larga pasa a ser muy atractivo el planteamiento de Marx. Y a eso se le suma lo que les decía yo hace unos momentos, que señalaba Robert Service, que los seguidores de Marx, por distintas razones, van a ver en el manifiesto del Partido Comunista una obra bíblica, una obra de verdad revelada, una obra por la cual vale la pena dar la vida, y de hecho muchos dieron la vida en el siglo
XX, como expresa François Furet en un libro con este título, El pasado de una ilusión. La ilusión comunista en el siglo XX es una ilusión muy poderosa, muy atractiva, por la cual se puede matar o morir indistintamente de acuerdo a las circunstancias, pero esa es la realidad del siglo XX. Termino con un último elemento introductorio y podemos volver sobre él al final. Pero muchas veces se pregunta, pero Marx pensaba que esto debía darse en la sociedad industrial y se dio en Rusia campesina. Bien, si uno revisa los estudios que hay sobre la divulgación del manifiesto comunista en distintos lugares del mundo, uno ve que las traducciones del manifiesto existían en los más diversos lugares, incluido en español, y ciertamente habían llegado a América Latina, a España y a otros lugares. También estaba en alemán y en inglés, por supuesto, pero lo que es interesante es que en las lenguas del Imperio Ruso había 70 ediciones publicadas hacia 1917, es decir, cuando se produce la revolución bolchevique, uno puede decir que la expansión de la idea comunista ya se había dado en ruso, en yiddish y en algunas otras lenguas que circulaban en el imperio de los zares, de manera tal que no es excéntrico suponer que en ese país Lenin, los bolcheviques e incluso otros socialdemócratas pensaban que el marxismo era la religión secular que había que llevar a la práctica histórica. Vamos ahora al manifiesto comunista. ¿Qué plantea Marx en el manifiesto? Marx tiene dos comienzos del manifiesto del Partido Comunista. Uno que es una pequeñísima introducción de 10 o 15 líneas que parte de una manera muy atractiva y que es propio de Marx porque lo hace muy recordable. Dice, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. De manera tal que lo que plantea ahí es que el comunismo es algo vigente, es algo que existe en la realidad histórica europea de 1848. Por eso podríamos decir que cuando él señala esa existencia del comunismo, a su vez señala que los gobiernos de distintos lugares del mundo, en Austria, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, temen una posible revolución comunista exitosa. Y eso podría llegar a ser decisivo en algún momento. Yo creo que obviamente está exagerando Marx, pero es atractivo desde el punto de vista del inicio de su obra. El inicio de la obra propiamente tal, o sea, no de la introducción, también es muy recordable históricamente, porque ahí Marx plantea la historia de todas las sociedades existentes hasta el presente en la historia de luchas de clases. Ese es un comienzo extraordinario, porque él plantea una tesis con una invectiva muy clara, con una afirmación tajante, categórica, y que luego pasa a explicar en unas pocas líneas. Dicen hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos. Siempre estuvieron opuestos entre sí, librando una lucha, ora oculta, ora desembosada, que en todos los casos concluyó en una transformación revolucionaria de la sociedad o en la destrucción de las clases beligerantes. Eso es lo que planteaba Marx desde el punto de vista histórico. Eso es lo que llamamos nosotros el materialismo histórico, la lucha de clases que existió en todos los tiempos históricos, que además es una idea que suena sensata porque todos hemos escuchado alguna vez que ha existido una lucha entre patricios y plebeyos, entre siervos y señores, pero él lo plantea como un absoluto histórico. La historia de toda la sociedad existente hasta el presente es la historia de lucha de clases. Es bien interesante, si ustedes van leyendo y después siguen viendo otras cosas del manifiesto y todo eso, como 10 o 15 páginas después, Marx dice de manera media inopinada, ya hemos demostrado que la historia de toda la sociedad existente hasta el presente es la historia de la lucha de clases. Teóricamente no lo ha demostrado, pero lo afirma de nuevo, de manera tal que aparece una línea de confirmación de su propia propuesta, que es muy inteligente desde el punto de vista del planteamiento, aunque, repito, no lo ha demostrado empíricamente, sí es una idea que se queda de manera bastante fuerte. ¿Qué pasa en el tiempo actual?
porque vivimos un momento especial en la historia de la humanidad. Si hacia atrás la historia de la lucha de clases, ¿qué pasa hoy, 1848? El hoy es más extendido, puede ser hoy hace 20 años y hoy en los próximos 20 años. O sea, ¿qué pasa en el segundo y el tercer tercio del siglo XIX o a mediados del siglo XIX? Él dice que la sociedad burguesa moderna, o sea, ya define la sociedad que es burguesa, no solo no ha abolido los antagonismos de clases, sino que los ha simplificado. O sea, hoy día es mucho más claro que arriba están los opresores, los burgueses, los dueños de los medios de producción, y abajo están los oprimidos, los proletarios, los que no tienen más bien que la prole. Y ahí lo que se ha producido es una simplificación de la lucha de clases, porque han quedado unos pocos arriba, los pocos que tienen mucho, y han quedado muchos abajo, que son los muchos que tienen poco. Y eso es lo que significa la simplificación de la lucha de clase en la sociedad burguesa. Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? Por un doble proceso histórico que se dio a fines del siglo XVIII, que fue el desarrollo, por un lado, de una revolución política, que era la Revolución Francesa o las revoluciones de la independencia norteamericana y las revoluciones liberales, y por el otro lado una revolución económica, que es la revolución industrial. Y esta doble revolución se les podría llamar genéricamente en el pensamiento de Marx y de algunos historiadores que siguen esa corriente, las grandes revoluciones burguesas. Y las revoluciones burguesas, que son revoluciones contra el orden existente, y el orden existente es el orden feudal previo, son revoluciones organizadas por la clase burguesa para el triunfo de la burguesía. Y lo que crean es un Estado burgués. Y el Estado de la burguesía se llama la democracia burguesa. Ahora, la democracia burguesa es un tipo de Estado donde participan unos pocos, que puede ser más o menos creciente, que tienen derecho a voto, y esos pocos o muchos que tienen derecho a voto son los que controlan el Estado burgués, controlan el poder ejecutivo, controlan el poder legislativo, controlan el poder judicial, controlan la policía y las fuerzas armadas. De manera que el Estado burgués no es un Estado, como diría Tomás de Aquino, que busca el bien común, sino que es un Estado al servicio de la clase dominante, que es la burguesía, que son los que están arriba, y por ende explotan a los que están abajo. ¿Por qué? Porque la historia es lucha de clase y la historia en tiempo presente, o sea, la política, es la explotación de la burguesía sobre el proletariado. Y esa dinámica es una dinámica que no puede revertirse. O sea, lo que ocurre en las sociedades es que siempre hay un grupo dominante y siempre hay un grupo dominado. Lo que hace la sociedad burguesa no es abolir los antagonismos de clase, sino sustituirlo, cambiar las formas de opresión, unas nuevas por las antiguas. Y la época de la burguesía lo que hace, repito, es simplificar los antagonismos de clase. Y hoy, 1848, solo existen dos clases que se enfrentan directamente entre sí, que son precisamente la burguesía y el proletariado. Ahora, claro, mirado así, desde el punto de vista histórico, hay una suerte de determinismo en el planteamiento de Marx, porque eso debía ocurrir así. O sea, la burguesía es una clase social extraordinariamente revolucionaria y activa en la historia, y así lo ha demostrado. Pero junto con revolucionar todo cuanto toca, y junto con el explotar al proletariado, la burguesía no se ha dado cuenta de una cosa que es crucial y que va a ser el anticipo de la tumba de la burguesía, que es que la propia burguesía ha creado la soga que lo va a ahorcar, que es el proletariado contemporáneo, el proletariado de la sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque la burguesía, apropiándose de los medios de producción, explotando a los proletarios para que produzcan mucho, pagándoles muy poco, es decir, obteniendo una plusvalía por su trabajo, lo que está haciendo es generar al monstruo que va a devorar a la propia burguesía. Obviamente, en una primera instancia, ese proletariado no está en condiciones de rebelarse contra la burguesía, no tiene la formación
intelectual, histórica, política, para comprender lo que está viviendo. Está alienado, entre otras cosas, por la religión, como plantea Marx en otro texto específicamente dedicado al factor de la iglesia o de la religión como opio del pueblo. Además, los trabajadores pasan muchas horas del día en labores profesionales o en actividades manuales, de manera que están muy cansados y no pueden estar organizando revoluciones ni cosas por el estilo, pero en la práctica, y aquí se entiende el título del libro, los proletarios no andan solos por la vida, tienen un aliado, y ese aliado, como plantea Marx, dice lo siguiente: dice que los comunistas o el Partido Comunista va a ser el encargado de ayudar a los proletarios a otorgarles conciencia de clase, o sea, la formación del proletariado como clase, el derrocamiento de la burguesía como dominación, la conquista del poder político por parte del proletariado y la adquisición de una conciencia de clase son elementos que efectivamente promueve el Partido Comunista o los comunistas, cada uno en su respectiva actividad. Eso lo señala el manifiesto de manera muy, muy clara, y eso es decisivo porque al adquirir el proletariado conciencia de clase, adquiere también la conciencia de que para que se produzca un cambio relevante en la sociedad hay que derrocar el poder de la burguesía. No se puede llegar, como decían los antiguos socialistas utópicos, a una especie de conciliación entre las clases, sino que tiene que haber un derrocamiento de la clase que está arriba para que pase a gobernar la clase que está abajo, es decir, que la tortilla se dé vuelta, que el proletariado conquiste el poder político y que junto con conquistar el poder político conquiste también el poder económico. Eso, dice Marx, que el proletariado conquiste el poder político y que sepulte a la burguesía, a la misma burguesía que creó el proletariado, es inevitable. O sea, es un proceso histórico lógico, es un proceso histórico que se va a dar, es un proceso histórico que es necesario. No es posible eludir esa fórmula. ¿Por qué? Porque en la historia las luchas de clase y las revoluciones tienen un orden de sucesión. Si aquí había una sociedad feudal, esa sociedad feudal se reemplazaba porque la clase burguesa hacía una revolución contra la sociedad feudal, es una revolución burguesa, y crea una sociedad burguesa. Esta sociedad burguesa, junto con crear el proletariado, genera las condiciones para que haya acá una revolución proletaria. Y esta revolución proletaria va a conquistar el poder político y económico y va a crear un Estado proletario, es decir, se va a ir pasando de etapa en etapa. Y esto es lo que explica, por ejemplo, y así lo dice Marx en el propio manifiesto del Partido Comunista, que los comunistas promuevan revoluciones burguesas, porque la aceleración de las revoluciones burguesas es el paso futuro de una revolución proletaria. Y esto es algo que lo entendían muy bien los revolucionarios prácticos. Lenin en 1902 o en 1905, dependen los distintos textos, en Quehacer o en un artículo de prensa, señala que lo que va a ocurrir en Rusia es que primero se va a dar una revolución democrático-burguesa y sobre esa revolución va a operar una revolución comunista. Y eso tendrá que ser necesario. Y por eso cuando se produce la revolución que implica la caída de los zares en 1917, en febrero, bueno, Lenin vuelve a Rusia, estaba en Suiza, para acelerar el advenimiento del régimen comunista. Y eso es un proceso que estaba ya anunciado por Marx. Lenin lo creía firmemente porque el marxismo es omnipotente, porque es verdadero, luego es cosa de aplicarlo. Cuando se realiza la revolución propiamente proletaria, ¿cómo se realiza la revolución proletaria? Para eso hay que tener dos cosas en cuenta. Una es el modo y otra es el resultado. En cuanto al modo, Marx sostiene al final del manifiesto del Partido Comunista
literalmente en la última página, que los comunistas repudian el ocultamiento de sus puntos de vista y de sus intenciones. Y por eso expresan abiertamente que sus objetivos solo podrían alcanzarse mediante la subversión violenta del orden social existente. Es decir, la revolución proletaria debe ser hecha mediante la violencia. Ojo con eso, que en el siglo XX eso va a ser objeto de disputas dentro del marxismo y van a haber líneas revisionistas dentro del marxismo que van a plantear dos tesis que son al menos discutibles dentro del marxismo. La tesis 1 es que se puede propiciar la conciliación de clases, esto es una especie de socialdemocracia, es decir, que hay que tratar de mejorar a todos dentro de la sociedad, a los proletarios, pero que los burgueses también estén bien y las clases medias también estén bien, o sea, que todos tengan lo mejor posible. Eso es lo que se llamaría la conciliación de clases, en vez de la lucha de clases. Esa es una tesis de izquierda. La segunda idea en este sentido es que la revolución puede no ser violenta, la revolución marxista. Quien va a contestar esto, y lo va a contestar de manera lapidaria, descalificando a los renegados que pensaban que la revolución podía ser pacífica o que podría haber conciliación de clase, es nada más ni nada menos que Lenin, y lo hace en este libro fundamental que se llama El Estado y la Revolución, que no solo es un gran libro, sino que además lo escribió entre 1917 y 1918, es decir, mientras se realizaba la revolución bolchevique, Lenin además estaba teorizando sobre cómo realizar la revolución. Y Lenin lo que sostiene es que la revolución solo puede ser violenta, por una parte, y por otra parte no puede haber conciliación de clases, sino que las clases oprimidas deben destruir a las clases opresoras, mediante la tesis o la doctrina de la lucha de clase. Cuando se toman el poder los proletarios, lo que deben hacer es conquistar por una parte el poder político, o sea, apropiarse del poder político, y esa apropiación del poder político se va a llamar dictadura del proletariado. Esto lo señala Marx en otro texto que se llama La crítica al programa de Gotha. Lo que sostiene Marx en ese texto es que entre la sociedad capitalista, por una parte, o sociedad burguesa, y la sociedad comunista, que es el estado final de la vida humana, hay un periodo de transformación revolucionaria entre ambos periodos. Y en este periodo, en esta transición política, el Estado debe ser una dictadura revolucionaria del proletariado. Y eso es lo que se llama dictadura del proletariado, que va a reivindicar con fuerza Lenin en 1919, cuando se crea la Internacional Comunista, la Comintern, en la reunión de la Tercera Internacional, que se realiza en marzo de ese año. Pero la tesis de la dictadura del proletariado ya estaba presente en Marx, y lo que hace Lenin es ratificarla y aplicarla en su caso a la Unión Soviética. Y junto con eso, o sea, junto con apropiarse del poder político mediante la dictadura del proletariado, hay una segunda revolución que es muy drástica, que es la ruptura radical de las relaciones de propiedad tradicionales. O sea, lo que hace la revolución comunista es abolir la propiedad privada sobre los medios de producción, de manera que el uso de la hegemonía política, entre otras cosas, es para pasar los medios de producción a manos del Estado. Entonces hay un doble control, el control del poder político por una parte y el control del poder económico en manos del Estado, Estado que dominan los proletarios dirigidos por el Partido Comunista, que es a su vez la vanguardia del proletariado. Ahora, la historia no termina ahí. Después de la dictadura del proletariado hay una fase que puede ser más o menos larga, eso no está dicho con fechas, sino que está dicho con modo. Cuando la dictadura del proletariado existe y cuando existe el Estado de la clase proletaria, van a ir aboliéndose las antiguas formas de producción, el modo de producción capitalista, la lucha por obtener el lucro dentro de o la utilidad dentro de lo que se hace, y las personas, en cambio, van a trabajar según su capacidad y van a obtener según su necesidad, es decir, es un nuevo paradigma de realización de las actividades y de realización de la vida en sociedad.
y por eso van a ir desapareciendo los antagonismos de clase, van a ir desapareciendo las clases en general y por ende va a ir desapareciendo la dominación de una clase sobre otra. En este caso, la dominación del proletariado sobre la clase burguesa. Y en vez de haber la antigua sociedad burguesa o la antigua dictadura del proletariado o la actual dictadura del proletariado, va a existir la extinción del Estado, no la destrucción del Estado, como había ocurrido con el Estado feudal, que lo destruía la revolución burguesa, no como el Estado burgués que lo destruía la revolución proletaria, sino que un proceso de extinción que iba a terminar en la sociedad comunista, donde el libre desarrollo de cada cual es condición para el libre desarrollo de todos. Es decir, es una especie de paraíso en la tierra y es lo que se suele llamar la utopía comunista, que obviamente es una etapa a la que nunca se ha llegado. Para ir terminando, dos o tres ideas que son relevantes. En la parte final del manifiesto del Partido Comunista, Marx habla de varias revoluciones que están sucediendo en su momento histórico y dice que los comunistas tienen que apoyar todas esas revoluciones y tienen que apoyarlas porque eso es un paso necesario para que venga a futuro la revolución comunista. Esa es una necesidad. Luego dice que en el caso de los comunistas ellos sostienen que la revolución debe ser necesariamente violenta y ellos no ocultan que creen en la subversión violenta del orden social existente. Una tercera idea que es relevante es que no deben olvidar jamás que hay un principio que no se transa, que es el del derecho de propiedad. O sea, en la revolución comunista la propiedad privada sobre los medios de producción debe desaparecer. Eso aparece en otras partes también del manifiesto e incluso aparece especificado, debe desaparecer la propiedad del latifundio, debe desaparecer la propiedad de los bancos, el crédito debe ser controlado por el Estado, debe desaparecer la propiedad de los medios de transporte, que debe ser controlado por el Estado. O sea, aparecen distintos mecanismos por los cuales la propiedad pasa literalmente de propiedad a un dominio del Estado de esos medios de producción. Y termina con una idea muy, muy notable que forma parte de la comprensión que tiene de la condición de los proletarios dentro de la sociedad burguesa y por otro lado de lo que se va a llamar el internacionalismo proletario. El primer tema es que dice que dentro de la revolución los proletarios no tienen nada que perder en ella salvo sus cadenas y tienen un mundo que ganar. Es decir, es tan paupérrima, tan mala la condición de los proletarios en la sociedad burguesa, los proletarios están siendo explotados por los burgueses, están en condiciones miserables y solo no se mueren porque les pagan justo para que no se mueran o no se queden sin proletarios que puedan servir a la producción. Bien, en esa situación, entonces, lo único que les queda a los proletarios es arriesgarse en la revolución porque no pueden perder más que sus cadenas. Y tienen un mundo que ganar. Es decir, si se arriesgan en la revolución, o siguen igual o mejoran, pero no pueden empeorar porque ya están encadenados, son unos verdaderos esclavos. Y el manifiesto termina con una frase que revela que es un documento hecho para el mundo y no para un determinado país. Dice proletarios de todos los países unidos, es decir, proletarios del mundo unidos, únanse. Esto significa que los proletarios deben tener un principio de unidad fundamental en el sentido de que la clase proletaria debe rebelarse contra la clase burguesa en los respectivos países. Y en ese sentido hay un internacionalismo proletario que es mucho más relevante que los nacionalismos que están vigentes precisamente en el siglo XIX y fundamentalmente a partir de la expansión napoleónica. Termino con una idea. En el siglo XIX es el siglo del nacionalismo también, de manera tal que distintos países, entre ellos Chile, adquieren una conciencia nacional y eso lo hacen desde el Estado y desde la sociedad civil. Se crean la bandera nacional, el himno nacional, el escudo nacional, los actos cívicos, las fiestas nacionales y otras tantas cosas. Y eso que pasa en Chile pasa en los países hispanoamericanos recién independizados de la corona castellana y también pasa
en Europa, países que se van a unificar después de haber Estados Unidos, Alemania e Italia, países que van a despertar al nacionalismo por las invasiones napoleónicas, Alemania con los discursos de la nación alemana, de la invasión a Rusia genera la Obertura 1812 de Tchaikovsky, y así hay una irrupción del nacionalismo, que es una idea fuerza muy grande. Bien, frente a esa idea, Marx opone el internacionalismo proletario. Más que la unidad que debe tener una patria, debe haber una unidad que deben tener las clases sociales, y esas clases sociales deben rebelarse contra las clases sociales opresoras, y esa es la unidad que debe perseguir el movimiento comunista internacional. Aunque Marx no va a alcanzar a ver tanto de eso, porque esa historia va a ser fundamentalmente la trayectoria comunista del siglo XX, y que va a ser en parte obra de la Comintern, de la Internacional Comunista después de la Revolución Bolchevique, y ciertamente también de la Cominform y de la obra de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso ya es otra historia y no tiene que ver tanto con el manifiesto comunista, sino con la concreción práctica de las revoluciones comunistas desde el punto de vista histórico. Eso es. Muchas gracias. Perfecto, profesor. Ahora llevando un poco el manifiesto comunista al plano actual. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Acá tengo una pregunta de Agustino Valle. Se cree o se creía que la caída del muro de Berlín significó el fracaso de un régimen totalitario como lo es el comunista. Pese a esto, pareciera que las mismas ideas totalitarias perviven en sectores extremos de la izquierda chilena, bajo el disfraz de progresistas. ¿Cree que el ideario marxista sigue vigente el día de hoy, aunque sea bajo otros nombres? Y agregando esa pregunta, ¿cuál es su análisis del panorama nacional actual frente al marxismo? Lo que pasa es que hay dos cosas que son distintas. Primero, yo creo que es necesario entender a Marx en serio. No solo es descalificarlo, porque el totalitarismo histórico es posterior a Marx. Son regímenes históricos y no necesariamente son marxistas. Mussolini fue totalitario, Hitler fue totalitario, y ambos no eran marxistas. Es una experiencia histórica del siglo XX que hay que revisar. Ciertamente hubo también totalitarismo comunista, y hay totalitarismo comunista en el siglo XXI también. Y eso tiene que ver con Marx, tiene que ver con el leninismo y tiene que ver con otras condiciones. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro. Pero hay que tratar de entender a Marx en serio. Dicho eso, hago dos comentarios. Uno que tiene que ver con la recepción de Marx en Chile, y dos con Marx hoy. Marx fue muy relevante en Chile en el siglo XX. No es que Chile fuera un país especialmente propenso a la ideología, o que las ideologías determinaran el actuar de los partidos políticos, de los dirigentes, pero ciertamente entre el año 32 y el año 73, donde hay una época especialmente potente de la democracia chilena, los sectores dirigentes chilenos eran más cultos que los actuales y tenían una formación ideológica doctrinal que era mucho más sólida en términos comparativos. Y los partidos políticos tenían sus revistas de difusión doctrinal, incluso organizadas por el Comité Central del Partido Comunista, la revista Principios, por el Partido Socialista, la revista Arauco, por el Partido Demócrata Cristiano o cercano, la revista Política y Espíritu. Entonces tenían ahí un material para desarrollar su pensamiento. Y paralelamente los partidos tomaban definiciones doctrinales que tenían elementos ideológicos muy potentes. Y en ese sentido el Partido Comunista se definió como marxista-leninista, o sea, asume la doctrina marxista y leninista, y en algún minuto, en tiempos de Stalin y a la muerte de Stalin, se define incluso como marxista-leninista-stalinista el Partido Comunista de Chile. No solo de Chile, también en la Unión Soviética y en otros países. En el caso del Partido Socialista, se definió como marxista en su fundación en 1933, y se definió como marxista, pero precisando o especificando que lo ocupaba como método de interpretación de la realidad, el marxismo. Yo creo que esa es una incomprensión de las consecuencias del marxismo, porque el propio Marx había dicho que el marxismo no es un método de interpretación de la realidad, sino que un método de transformación de la realidad, de manera que se queda corto si es que se asume solo como método de interpretación de la realidad. Ahora, llevado al extremo, cuando se funda el MIR, que es un tercer grupo importante de la izquierda chilena en 1965,
se define también como marxista-leninista. Ahora lo interesante es que el MAPU en 1969 también se va a definir como marxista-leninista e incluso después grupos como el Partido Radical van a hacer exactamente lo mismo. Y los militantes socialistas tenían entre sus lecturas relevantes los fundamentos del marxismo de Julio César Llobet, que era un historiador muy destacado, historiador marxista, que además era anticomunista, pero era un historiador marxista serio. El marxismo-leninismo era un pensamiento relevante. Cuando Regis Debray entrevistó al presidente Salvador Allende en 1971, publicación que apareció después en forma de libro o en la revista Punto Final, el presidente Allende dijo expresamente, en Chile hay un presidente marxista, o sea, se declaraba marxista. Lo que quiero decir con la pregunta es que el marxismo tuvo mucha relevancia en Chile antes de 1973. Después de 1963 se produce una evolución de la izquierda fundamentalmente hacia lo que llamaríamos la socialdemocracia o la tercera vía, que es la fórmula de Anthony Giddens en Inglaterra y que asumen varios gobiernos en Europa y en América Latina y en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy día tenemos un pensamiento de izquierda que es más, yo diría que es más mixto, no es exclusivamente marxista. Yo creo que tiene un eje que es marxista, pero también tiene un eje leninista, tiene algo que ver con el Indignaos de Stefan Hessel, y a mí me parece que hay elementos del populismo de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe. O sea, yo creo que es más complejo hoy día el pensamiento de la izquierda en Chile en ese sentido. Y además está demostrado que hay variantes anarquistas muy potentes y los anarquistas en general tuvieron disputas con el marxismo, disputas teóricas, por ejemplo, cuándo debía desaparecer el Estado, y disputas prácticas, o sea, qué es lo que había que hacer. Y dentro del marxismo también había disputas, una de ellas era el marxismo soviético versus los marxismos occidentales, y dentro del marxismo soviético era el trotskismo versus la primacía del Politburó en la Unión Soviética. Hoy día yo creo que lo que prima del pensamiento marxista, para los que lo han leído o los que no lo han leído, es una cierta noción de lucha de clase, que se grafica en conceptos como la desigualdad, como la necesidad de expropiar, por ejemplo, el concepto de nacionalizar, que básicamente consiste en pasar a manos del Estado lo que es propiedad particular, está dentro de esa lógica, lógica que tiene el pensamiento marxista, pero que también lo tienen otros pensamientos de izquierda y que era doctrina común en Suecia, en Inglaterra, entre el año 45 y el 75, por nombrar una fecha, es decir, antes del triunfo de Margaret Thatcher, por ejemplo, y todo lo que fue la revolución liberal en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos, y ciertamente de Chile a partir del programa de recuperación económica del 75. Pero evidentemente hoy día es un sistema mixto, diría yo, lo que hay, y hay algo de marxismo en eso, y hay algo de lucha de clases, pero no es la única ideología que domina los sectores de la izquierda. Perdón, tuvimos un problema técnico. Ahora voy a pasar con una pregunta de Javier García. Si la conciliación de clase es una tesis socialista, ¿podría considerarse que el gobierno actual en Chile como tal tiene un objetivo similar? Lo que ocurre es que la conciliación de clases es una posibilidad que esgrimen algunos socialdemócratas que creen en el marxismo. Lo que decía el Marx es que la historia de lucha de clases, algunos herederos de Marx dicen que en vez de hacer pelear a las clases, lo que habría que hacer es conciliar a las clases de manera que todos estén mejor. Si uno mira la postura del gobierno actual o del gobierno de Patricio Aylwin o de otros gobiernos, eh, la raigambre que hay detrás desde el punto de vista doctrinal no es marxista, sino que podríamos decir que es de la tradición cristiana, y está basado en la tesis del bien común. Y el bien común lo que procura es crear las condiciones que permitan a todos los miembros de la comunidad nacional y a cada uno de ellos el mayor desarrollo espiritual y material posible. Y eso obviamente tiene un sentido no de conciliación de clases, que ese no es el lenguaje,
sino que de mayor desarrollo material y espiritual de todas las personas y por ende de todos los grupos dentro de la sociedad. Y por eso, por ejemplo, una constitución como la del 80 o la del 2005, que mantiene el mismo concepto en su artículo 1 y que en modo alguno puede ser calificado de marxista, sostiene que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear ese conjunto de condiciones que permitan a todos su mayor desarrollo material y espiritual posible. Y a su vez sostiene que es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de esta y otras cosas que sirvan al mismo objetivo. Y debe, además, respetar la autonomía de los cuerpos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad. Entonces, yo creo que otro es el concepto que hay ahí. Perfecto. Ahora, para ir cerrando un poco, salieron varias preguntas sobre cuál es la fase o la supuesta fase utópica final del comunismo. ¿Cómo esto de que sea un Estado totalitario, se podría decir, pero al final, o sea, al final como que no hubiera Estado? ¿Cómo es esa lógica del Estado en la última fase del comunismo? Claro, lo que pasa es que el Estado totalitario es un concepto del siglo XX, no es atribuible a Marx en el siglo XIX. De hecho, la formulación es de Benito Mussolini en los años 20, que dice todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa es la formulación como más potente del Estado totalitario. Y el totalitarismo, uno puede decir, muchos han dicho que tiene antecedentes en las monarquías absolutas o en las dictaduras, pero como concepto es más propio de decir que es una invención propia, un régimen propio del siglo XX, distinto a lo que son las dictaduras o los gobiernos autoritarios de otros momentos, de manera que no tendría una lógica en el pensamiento de Marx. Lo que Marx sostiene es que va a haber una dictadura del proletariado, entre otras cosas, porque lo que sostiene es que el gobierno de la burguesía, incluso la democracia burguesa, es una dictadura de la burguesía. O sea, el gobierno en que la burguesía oprime al proletariado. Eso se revierte con la revolución proletaria y ahora es el proletariado el que toma el poder político y económico y oprime a la burguesía. Con el paso del tiempo se va a producir una extinción de esa dictadura, que no le llama totalitaria Marx. Y esa extinción va a llevar a este paraíso comunista. Ahora, sacamos a Marx para responder a lo que han dicho, a lo que han preguntado, que tiene otro sentido, que tiene cómo los regímenes totalitarios, por ejemplo, de la Unión Soviética o de Cuba o de Corea del Norte o de China o de otros países que han adherido al marxismo o han hecho históricamente una dictadura comunista, histórica, práctica, van a llegar o no han llegado a la sociedad sin clase final. Bueno, es que eso es lo que no se ha probado. O sea, lo que debería haber históricamente es una prueba de eso o eventualmente eso no existe. Hasta el momento los datos que tenemos los historiadores es que eso no existe. ¿Significa que no puede existir? No lo sabemos. Cuando el comunismo ganó en las revoluciones después del año 45 y consolidó su poder en Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania Oriental, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, incluso Rumania, y después el 49 en China, el 59 en Cuba, bueno, se pensaba que el comunismo era el futuro de la humanidad, el mundo iba yendo en nuestra dirección, decían los comunistas. Y eso iba a significar históricamente que eran irreversibles, o sea, el mundo iba a dejar atrás las democracias liberales, los regímenes burgueses, y todo el mundo se iba a transformar en comunista. Lo dice Neruda en un poema, que es un poema muy lindo por lo demás, que se llama Crecen los años. He visto nacer, crecer los años y se afirman las repúblicas del socialismo en marcha. Vietnam palpita porque en sangre y dolores nace la nueva vida. O sea, hay un avance hacia el comunismo y ese avance no tiene vuelta atrás. Y por eso se hablaba de dictaduras comunistas irreversibles. ¿Qué vimos con la caída del muro de Berlín? Que las dictaduras comunistas eran reversibles. O sea, la historia siempre puede permitir nuevas realizaciones, nuevas pruebas, pero para eso hay que dejarla hablar y para eso nada mejor que el tiempo y la investigación seria, rigurosa y ver cómo avanza. Entonces, lo que habría que ver es si es posible ese estado final. En general, las utopías
responden muy bien a lo que significa utopía, lugar inexistente. Entonces no existen en este mundo las utopías. O existen como teoría, pero no existen como lugar práctico. Perfecto. Bueno, con esto yo creo que ya damos por terminado. Muchísimas gracias, profesor, por el tiempo. Muchísimas gracias también a todos los que participaron de este curso. Ojalá haya sido una experiencia enriquecedora intelectualmente hablando. Y ahora lo invitamos a todos, antes de que se nos vaya el profesor, a que tengan sus cámaras para sacarnos una foto. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos los que asistieron a la charla. Ahí vayan prendiendo sus cámaras, los que pueden. Bien. Y Lucas nos va a ir avisando cuando va sacando las fotos. Claro que sonrían porque no saben en qué plano van a aparecer. Así es. Vamos con la primera página, la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahora vamos con la segunda, la primera página. 1, 2 y 3. Vamos con la segunda. 1, 2 y 3. Y la última de todo el curso. 1, 2 y 3. Ahí estaríamos. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos por haber estado en la Que charla. estén muy bien. Nos vemos. Gracias.